Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos da muchísimo gusto, como cada jueves, recibirlos aquí. Estamos muy contentas, muy ilusionadas, tanto Alma como yo, por recibir a una gran personalidad desde Argentina que viene con nosotros a compartir toda su experiencia, también su visión académica que tiene. Ella es la doctora Silvina Valente. Bienvenida, Silvina. Nos encanta que estés aquí desde Argentina. La verdad que el gusto es mío. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Es un honor. Es un honor tenerte, un súper honor. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes, por ¿Estás favor. en Buenos Aires? En Buenos Aires estoy, sí, en Buenos Aires. Preciosa ciudad que nunca duerme, ¿verdad? Ay, sí, ahora está durmiendo porque nos metieron a todos adentro. Vacaciones y el COVID. Ok. Muy bien. Bueno, pues presentamos a la doctora Silvina Valente. Ella es médica, es sexóloga clínica, especialista en ginecología, jefa de sexología del Hospital Clínicas de Buenos Aires, presidenta de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, miembro de FLACES, miembro también de la Academia en Medicina en Salud Sexual y autora del libro del superpoder de la educación sexual. Entonces, bueno, Alma, pues si un poco le explicas a Silvina por qué estamos haciendo este homenaje. Gracias. Sí. Bueno, primero Claudia me invitó en su espacio, que tiene un espacio maravilloso, ¿no? Y participé con ella y después lo convertimos en un espacio para hacer honor, por lo pronto, a mujeres que han dado muchas cosas a la humanidad en el área de sexualidad, de psicoterapia y otras cosas. Y entonces eres una invitada de honor para hacer precisamente este espacio que quede tu experiencia, tu lucha en este medio y lo que has logrado y que quede, bueno, grabado en el Facebook y algo pronto estará también en YouTube. Entonces es un honor tenerte, un abrazo desde lejos a ese maravilloso. Ahorita están en verano ustedes, ¿verdad? Nosotros estamos re en verano, En verano. re en verano, 30 y pico de grados. Y, y bueno, pues gracias por tenerte aquí con esta maravillosa experiencia de tu trabajo en esta área. Muchas, muchas gracias. Y ese es el objetivo de este trabajo que estamos haciendo, ¿no? Muchas gracias. Es un honor tenerte. No, gracias a ustedes. Espero estar a la altura de semejante invitación porque la verdad es que el trabajo es el trabajo, yo lo hago con gusto. Eh, Siempre uno piensa que empezó a hacer sexualidad para poder, porque a mí me gustaba trabajar en la medicina de la gente feliz, vamos a decir, hacer feliz a las personas y no curar enfermos. Y entonces creo que la sexualidad fue un lugar especial. Así que yo les agradezco, espero estar a la altura de eso porque nada más vengo a traer mi trabajo y lo que hago todos los días, así que espero estar a la altura. No, para nada, claro que estás. Y algo más que eso, este, es un honor, de verdad. Me parece muy interesante lo que comentas de la felicidad, ¿no? Creo que ese es un punto clave precisamente en nuestro trabajo y sobre todo en estas áreas, como dices, del erotismo, de la sexualidad. Y pues hoy vamos a hablar precisamente de flexibilizar la sexualidad, de todos estos guiones que hemos aprendido de pronto esquemáticos y que van limitando esta vivencia erótica. Entonces, pues me gustaría, Silvina, si puedes comenzar con el tema, que nos refieras un poquito acerca de lo que es la flexibilidad en sexualidad. Bueno, yo puedo compartir pantalla, ¿no? Así más o menos vamos viendo, ya no me ven tanto a mí, que no soy la importante, sino que van viendo algo más
como más divertido. Como estoy en verano, estamos más coloridos. Y en realidad, a mí me empezó a interesar este tema para hablarlo, ¿no es cierto? Para estar con todos ustedes, porque me empecé a preguntar qué nos pasaba a nosotros como terapeutas frente a la sexualidad de nuestros pacientes. Y cuando empezamos a leer las terapias sexuales, empezamos a ver que muchas veces nuestros conceptos acerca de la sexualidad son rígidos y se van poniendo rígidos en cuestiones de un montón de cosas, en distintas áreas o en distintas facetas de la definición de sexualidad, nos tendemos a poner rígidos y a querer enunciar o definir situaciones como verdades. Entonces, un poco, cuando hablamos de flexibilizar, yo creo que hablábamos un poco de lo que es la alegría, ¿no es cierto? O sea, lo que yo voy a hablar de la flexibilidad fundamentalmente, y lo pongo acá, es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de poder dar un enfoque nuevo a nuestra sexualidad o dar un enfoque nuevo a la sexualidad de nuestros pacientes cuando vienen con la queja con el motivo de una disfunción. Por ejemplo, si un paciente viene con una disfunción de una eyaculación precoz, que nosotros sabemos que, o una eyaculación rápida, que sabemos que la mayoría de las veces responde a un problema, a una causa psicógena, y nosotros nos focalizamos en qué? Parada de arranque. Parada de arranque, y si tenemos alguna relación con la medicina, seguramente que ya vamos a empezar a darles algún IRS, ya sea de apoxetina, sertralina o el que elijamos o paroxetina, y con esto vos vas a andar bárbaro, porque con esto vos vas a poder bombear más del minuto y medio del YELP, más de esto, más de lo otro, y tu mujer va a poder, o tu mujer o tu varón, porque también no nos confundamos, que a veces en las parejas también de homosexuales también esto de eyacular en tiempo y forma y tener un pene bien erecto es un guión de los cuales estamos en esto. Y nosotros como sexólogos estamos mirando la sexualidad con otro enfoque de nuestro paciente o solamente estamos viendo cómo vamos a hacer para que nuestro paciente en un coito vaginal, anal, oral, cumpla con la expectativa de un bombeo largo, duradero y seguro. Entonces, cuando hablábamos de flexibilidad, hablamos fundamentalmente de esta capacidad que tendríamos que tener, o que tienen algunas personas y otras no, para mirar la sexualidad desde otro punto de vista que no sea la genitalidad. O sea, si nosotros podemos descentralizarla de lo que vendría a ser la genitalidad y empezar a verla desde otros lugares, desde todos nuestros sentidos y desde todo nuestro erotismo. Desde nosotros cuando hablamos de sexualidad, no hablamos solamente de encuentro sexual entre personas, sino que también hablamos de un encuentro sexual con nosotros mismos, hablamos de una seducción, hablamos de erotismo, hablamos que sexualidad tenemos acá, mientras hablamos en el Zoom, o sea, cada uno con su estilo, pero mientras estamos entablando una conversación, dando una charla, hablando con algún paciente, nosotros ejercemos nuestra sexualidad. Pero fundamentalmente, muchas veces, por la superespecialización que tenemos en nuestras profesiones, nos enfocamos como si fuese una lupa y miramos el problema. Si tiene problema con el orgasmo, si tiene problema con la eyaculación, si tiene problema con el deseo, y ahí vamos rígidamente a querer resolver ese problema con un protocolo de acción, con una medicación, con algo, y sin, como yo digo, sin poder ver el bosque
y sin poder empezar a preguntarles otras cosas que te pueden decir, ¿y eso qué tiene que ver con la sexualidad, doctora? O sea, yo vine acá para que usted me trate la eyaculación precoz, no para que me pregunte si alguna vez fui abusado sexualmente, o si me siento feliz con mi vida, o cómo me llevo con mi pareja, o si, o si alguna vez cuando beso me doy cuenta que estoy besando, o qué me gusta que me hagan, porque en realidad yo no me puedo plantear qué me gusta que me hagan si no se me para o si no puedo bombear suficiente cantidad de tiempo porque me siento poco hombre, o si yo no tengo un orgasmo, como me decía una paciente, yo no tengo orgasmo, eh, no me van a elegir. Entonces, ahora, donde las parejas primero tienen relaciones sexuales y después se preguntan el nombre y ven si se conocen y si se llevan bien y si les gusta, yo no tengo orgasmo, no me elige nadie. Entonces, lo finjo porque lo más importante es el final de la fiesta y no toda la fiesta en sí. Entonces, el concepto de flexibilidad a mí me gusta introducirlo en sexualidad y como está introducido desde otros lugares, pero con esto como, y si nosotros como sexólogos podemos flexibilizar nuestros guiones sexuales para poder transmitir y vivir esa sexualidad más allá de lo genital. Es un poco esto y poder dar una visión saliendo de un círculo vicioso como las personas que están con un problema o con una disfunción, ciertamente. Eso es lo que me refiero yo un poco a flexibilidad y me puse larga, Claudia, te dicen, me hiciste una pregunta y yo ya me puse larga. No sé si te parece que contesté la pregunta, si quieren hacerme alguna otra. No, creo que la respuesta es espléndida, ¿no? ¿Y Sí. qué son, para ti, qué son los guiones sexuales y la teoría cognitiva de los guiones, Bueno, cómo se aplican los guiones sexuales, en la en realidad, psicoeducación? los guiones sexuales vienen desde la teoría cognitiva de los guiones, de los guiones en general, y de la teoría de los guiones, que es una teoría muy antigua. Pero Gagnon y Simon en 1973 empezaron a introducir las cuestiones de guiones sexuales en los esquemas cognitivos en la sexualidad, que un poco son las creencias que las personas tienen en la forma de comprender y actuar distintas situaciones sexuales. A mí me gustó este concepto de guión sexual, porque cuando nosotros empezamos a revisar nuestra sexualidad, y a mí que me gusta todo lo que sea educación sexual, me gusta ver que la creencia que nosotros llevamos de la sexualidad la transmitimos y la emanamos a través de nuestro cuerpo, de nuestras ideas y de nuestros rostros cuando hablamos de sexualidad. Y es muy anterior a lo que vendría a ser la educación sexual. Si yo les hago una pregunta a todos ustedes de si tuvieron educación sexual en su vida cuando eran pequeños o cuando eran adolescentes, la mayoría de la gente de nuestra edad, de mi edad, me contestan que no. Pero yo les quiero hacer una pregunta. Nosotros en la cultura en la cual nos movemos, que es la cultura occidental, nosotros no tuvimos una educación sexual de tipo no formal, que fundamentalmente la obtenemos de la pornografía o de un erotismo estereotipado, vamos a decir. Y entonces, cuando yo digo que obtuvimos esto de la pornografía de un erotismo bastante estereotipado, y como decimos, la pornografía a mí me gusta decir que son juegos de encastre, ¿no es cierto? Encastramos por todos lados. Es como que yo ya miro el porno y digo, bueno, ahora vamos a ver un juego de encastre, vamos a ver si entra acá, si entra allá, si entra en el otro agujero. Pero aparte, son juegos de encastre con penes muy grandes, con penes muy rígidos durante mucho tiempo, con mujeres con cuerpos perfectos, con eyaculaciones o ahora el squirting. Y entonces empezamos a crear guiones que son absolutamente artificiales y que son absolutamente
para la filmación. Y a su vez, en los guiones que están los chicos actualmente, son guiones que aparte son guiones de la felicidad. Entonces, el sexo tiene que ser libre, tiene que ser placentero, tenemos que tener orgasmos. Y actualmente las chicas te dicen que el orgasmo femenino es igual al masculino y ahí empezamos con también los guiones de género mezclados y lo que nos dicen es que las mujeres no tienen orgasmo porque no eyaculan. Pero claro lo que estoy diciendo, entonces me dice, yo no siento, no tengo, no acabo, te dicen, no acabo. Y yo vengo acá porque no acabo, y es que no eyacula, porque no tiene squirting o no tiene una eyaculación femenina. Cuando sabemos que menos del 3% de las mujeres tienen la capacidad de tener eso, y que es aleatorio, y que no es una cosa que se elija ni que se aprenda. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que empezamos a aprender cuestiones que entran en nuestras creencias. Como personas, como personas sociales y la sexualidad, que es una conducta social, está dentro de esto, y como sexólogos, porque estos guiones no nos aparecen. Y los guiones que nos enseña la pornografía fundamentalmente, que es uno de los guiones de los cuales rigió la educación sexual informal y que la sigue rigiendo, hace que nuestra conducta sexual o nuestro comportamiento sexual pueda llegar a tener problemas. Por eso lo traigo como guiones y por eso lo traigo para flexibilizar. Si yo soy hombre y tengo un pene menor a 15 o a 30 centímetros, mi pene es pequeño. Si yo no tardo 1 hora de bombeo seguido, yo soy un eyaculador rápido. Si a mí no se me para duro como un garrote, como estamos en las pornos, que muchos tienen ayuda de medicación, también tengo un problema. Entonces, me levantan la vara a una expectativa desde lo genital altísima y desde lo vincular y el erotismo bajísima. Y si nosotros empezamos a estudiar la sexología y transmitimos en sexología, donde sensualidad a veces es mucho mejor que genitalidad y que con la sensualidad y con el sentimiento y con el hundirse en la experiencia es mucho mejor que la expectativa del final del orgasmo, y la verdad es que estamos contradiciendo un montón de cosas. Entonces a veces nos encontramos en una terapia sexual con un guión queriendo explicar lo que es un orgasmo, focalizarnos tan focalizadamente en lo que es un orgasmo y no dándole probablemente suficiente interés a, a otras aristas o a otros factores de la sexualidad que podrían enriquecer muchísimo la experiencia y ayudarnos a cortar el tiempo y la terapia fundamentalmente y mejorar los resultados. Claro. Fíjate, Silvina, que ahorita que te escucho, un poco me viene a la mente varios de los comentarios que encuentro de pronto en mis pacientes cuando puede haber una obsesión por llegar al orgasmo, sobre todo el varón que se siente responsable en muchas ocasiones del orgasmo de la pareja, hablando de parejas heterosexuales, que se siente como con esa responsabilidad y hay como una frustración al pensar que el objetivo, como bien lo decías, es precisamente el que ella alcance un orgasmo y que está muy relacionado con estos guiones que nos muestran también en la pornografía, en donde se ve toda esta situación del squirting, que se ve todas las cuestiones también como de gemidos y de muchas cuestiones que vamos aprendiendo a través como de estos guiones que se manifiestan en la pornografía. Entonces, ¿qué tanta influencia está teniendo toda esta visión y inclusive en esta visión de genitalizar y como dices, de no estar descentralizando, a que empiece a ocurrir un estado de frustración y que después la misma pareja está en esta obsesión buscando tanto conseguir el orgasmo y no alcanzarlo y que incluso la pareja muchas veces ya prefiere hasta retirarse de tener un encuentro erótico?
Tal cual, porque aparte uno cuando llega a la sexualidad con tanta expectativa de resultado, que es el final, o sea, el hombre de poder mantener el pene para poder darle un orgasmo a la mujer, que la mujer tenga ese orgasmo, que se lo da a él y que a su vez, yo siento, escucho mucho esto en la consulta, que me regale un orgasmo a mí como hombre. O sea, yo te lo doy y te estoy regalando a vos el orgasmo y a su vez ella me lo está regalando a mí. O sea, como que hay una cuestión también en los guiones implícita de posesión y de violencia. Y también esta violencia no es solamente del varón hacia la mujer, sino es a veces de la mujer hacia el varón, porque para la mujer también es importante el pene. Entonces pasa a ser el pene lo más importante del guión, tanto para la mujer como para el varón. Y el varón, este guión, vamos a decir, de violencia hacia, en esta cuestión, también es una violencia implícita hacia ellos mismos, de rendimiento extremo que no lo pueden hacer. Cuando tengo esta expectativa de resultado y yo me focalizo en el resultado, yo me pierdo el encuentro, me quedo afuera. Cuando uno se queda afuera, está en un rol de espectador, porque no quiero pasar papelón, porque necesito y estoy muy preocupado para que esto funcione como tiene que funcionar. Y a su vez, me interesa muchísimo que el otro sienta. ¿Y qué piensa el otro de cómo yo me estoy desempeñando? A ver si yo soy la persona que mejor amante fue para esta otra persona. Y ya cuando yo estoy en este rol, donde me importa muchísimo más la expectativa de resultado, la opinión que tiene el otro sobre si soy un buen amante o no soy un buen amante, me estoy desempeñando bien o mal. Cuando me escuchan a mí hablar de esto, es muy claro que no estoy en la relación sexual. Pero estos pensamientos son los pensamientos que todo el tiempo tienen pacientes o personas que tienen problemas sexuales y que algunos se dan cuenta y otros no. Pero están tan obsesionados con esto que se quedaron afuera. Y esto es el rol, como yo le digo, del espectador. Estoy mirando cómo me estoy desempeñando, estoy mirando a ver si lo puedo hacer y estoy pensando en que, ¿qué va a pasar si no puedo? Entonces, cuando se cumple la profecía, ¿no es cierto? Yo lo que voy a hacer es, me voy a sentir mal. Y aparte, como me siento mal, que me siento en falta, me autocastigo que estuve mal y se frena la relación sexual, tendiendo a ese encuentro que podría ser muy placentero y que podría ser probablemente no genital, con un tinte de tristeza, de catástrofe, de ansiedad, de uy, esto es la primera vez que me pasa, nunca me había pasado antes, o bueno, vos no vas a poder nunca, si esto nunca podemos arrancar al final, siempre me dejas por la mitad, cuando en realidad la relación sexual puede ser por tiempo, donde, por ejemplo, cuando hay una persona que tiene una enfermedad crónica como ser una diabetes y la tiene realmente avanzada y tiene una vasculopatía diabética o una neuropatía diabética que tiene una disfunción eréctil que no es pasible de tratamiento con inhibidores de la fosfodiesterasa o con drogas vasoactivas. ¿Qué vamos a decirle? Y bueno, una prótesis. ¿Por qué? Porque seguimos pensando en el pene. Pero, ¿cuántas veces nosotros le ponen una prótesis el urólogo y te dice, yo antes eyaculaba y tenía mi orgasmo sin erección y me sentía bárbaro. Ahora con esta prótesis tengo la erección, pero no siento nada y no puedo eyacular. O sea, no es que no sienta, pero no puedo eyacular. Entonces, porque tengo que aprender a sentir con la prótesis, tengo que aprender esto. Y antes, ¿quién te dijo que sin la prótesis la pasaba mal? Entonces, y por ahí me dice, no, lo que pasa es que mi mujer necesitaba un pene erecto. Y ella me lo reclamaba porque necesitaba tener el pene adentro de la vagina. Ella lo extrañaba.
Y hay tantas formas de meter cosas adentro de la vagina también si ella extraña algo. Y eso es la flexibilización del guión, que de repente nosotros podemos ampliar todo lo que es la experiencia sexual. ¿Y en dónde? En el presente. Yo entro a una experiencia sexual y a mí me encanta en realidad ver la conciencia plena de esto, de poder experimentar cada sensación, de poder experimentar el beso, de poder experimentar el abrazo, de poder recorrer cada parte de su cuerpo, de poder hablarlo, comunicarlo y de poder también animarse a explorar cosas que le pueden llegar a gustar, diferentes a lo que es la genitalidad. Y obviamente que sí, la genitalidad es la parte que nos va a dar el final y el orgasmo, pero como yo digo, muchas veces cuando tenemos el orgasmo, se acabó el encuentro o viene otro tipo de intimidad. Y a veces es el orgasmo de uno que acaba el encuentro. Este es otro guión muy común, que cuando el hombre termina, se termina. Y nosotros decimos, ¿y por qué se va a terminar? ¿Y por qué después de un orgasmo se va a terminar? Por ahí se puede volver a arrancar. Pero lo cierto es que en general son todos estos guiones que vamos construyendo y que se van incorporando inclusive a nosotros como terapeutas. Porque Silvina, muy buena reflexión, porque se van incorporando con nosotros como terapeutas. Porque los traemos, porque Ya, nosotros también somos personas y fuimos ya. criados y fuimos porno y no tuvimos educación sexual y somos mujeres y somos hombres y verdaderamente fuimos explorando la sexualidad a veces no, nos fuimos dando permisos y a veces no, y a veces estamos tan preocupados por ser buenos terapeutas y poder evacuar en un tiempo y forma y rápidamente el problema o la queja que viene a plantear el paciente, nos olvidamos que un paciente es una persona, que es un Claro. bosque, que tiene una interrelación y que probablemente sea la única oportunidad que tenemos para que estas personas disfruten de su sexualidad en tiempo presente. Y es importante y que la ansiedad, que el llegar tarde, como yo digo, ojo que vas a llegar tarde al futuro, le digo a mis pacientes, apúrate, apúrate a hacer los ejercicios porque llegas tarde al futuro, apúrate mucho. Y se me empiezan a reír y yo digo, porque verdaderamente lo que tenemos que disfrutar es el encuentro. Y si nos perdemos el encuentro, nos perdimos todo por más que hayamos tenido un orgasmo. Entonces, después de un orgasmo, nos ponemos la ropa interior, nos levantamos de la cama, nos vamos, nos fumamos un pucho y así vamos haciendo los esquemas hasta en las películas. Ya terminó. Cuando terminan, filman el orgasmo, se acaba la escena sexual. Pasamos a otra cosa. Y la piel, y el oído, y, Y todo y lo los demás. pensamientos que se van intruyendo y si los acepto y si no los juzgo y si sigo, ¿no es cierto? Es como que, ¿en dónde estamos? Y nadie filma cómo dormimos abrazados después y cómo por ahí seguimos en otra cosa, o, ¿no es cierto? Y los guiones están. ¿Y sabes qué, Silvina? ¿Me podés hacer un rejuvenecimiento de la vulva? Porque mi vulva está fea. Tengo canas. Una vez me dijo una paciente, Silvina, me salió una cana, me quiero morir, soy vieja. Y le digo, ¿y soy vieja por tener una cana en la vulva? Le digo, o lo bueno, le dije yo, es que seguramente que estás con otra pareja que tiene la misma edad que vos y a la cama va sin anteojo de la presbicia. Entonces no sabes si estás depilada, si no estás depilada, si tenés una cana o si no o estás rasurada, porque no ves nada, le digo de cerca. Entonces es como que esas cuestiones, y es importante cuando, ¿por qué, por qué ponemos tanto enfoque en la estética, no? Y, y también mis pacientes, por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen una orientación sexual homosexual y te dicen, a
a mí me da cosa, no tengo ganas no tengo deseo. Y cuando empezás a ver es que tiene un estereotipo que les gustan los hombres con ravioles, con el culo duro y todo eso, y dice, yo no le gusto, porque yo tengo pancita. Entonces no me quiero sacar la remera para tener relaciones. Y después de no sacarme la remera, cuando me van a las fiestas, que probablemente sean esas fiestas donde pueden estar en cuero y qué sé yo, me dice, no hay nadie que me mire a mí. Soy feo por esto. Entonces los estereotipos de belleza para seducir también son guiones sexuales. Así es. Silvina, por ejemplo, hablas de la pornografía y como un guión y una forma de educación de la sexualidad errónea, por supuesto, ¿no? Porque no tenemos muchas veces la información o la educación sexual como tú no los estás haciendo hoy y lo haces en tu vida cotidiana, en el trabajo. Yo, por ejemplo, comparo esto de los guiones y la pornografía con las revistas femeninas eh, para vestir bien, para ser perfecta, para gustarle a él, para todo, en lugar y que acentúa los roles también ahí para ser bella, operarse las genitales, esto, aquello y más allá. ¿Estás de acuerdo con esto que estoy yo verbalizando ahorita? Es Sí, otro aprendizaje de estos guiones rígidos, ¿no? y sí, y eso también implica, también como yo digo, esos guiones que no nos damos cuenta y que son agresivos y que no nos estamos tratando bien como personas. Y las mujeres a veces somos agresivas entre nosotras también Sí. y tenemos que estar a la moda y tenemos que estar con un cierto... eh, yo me acuerdo, mire, me mato de risa, porque yo me dejé las canas desde antes de la pandemia, ¿no es cierto? Hace ya casi 2 años que no decidí no teñirme. Y entonces vienen mis pacientes y me dicen, es horrible, eso es por la pandemia. Por favor, anda a teñirte el pelo. Y le digo, no, me dejé las canas, pero no te las dejaste bien. Tenés que ir a la peluquería a que te hagan esto, a que te hagan lo otro. Le digo, bueno, Sí. yo me las dejé así. Le digo yo, vos haces lo que quieras, ¿entendés lo que te estoy diciendo? O sea, en realidad es como que esas cuestiones de que tenemos que ser como un estereotipo que es, porque si no, así no le vas a gustar a nadie. Y me gusto a mí misma y lo disfruto y estoy feliz. Y la verdad es que, qué sé yo, ¿no es cierto? O sea, más allá de que si gusto o no gusto, no me lo planteé porque no pasa por ahí el que uno pueda tener un buen encuentro sexual o mal encuentro sexual porque está pintado el pelo, pintado o vestido de cual manera. O Entonces, mejor profesionista, o terapeuta, el cabello, la ropa, o lo que sea, ¿verdad? tal cual. Y esos son guiones, y son guiones que a veces hacen daño. Nosotros tenemos un aumento de los trastornos de la conducta alimentaria, tanto en mujeres como en varones ya actualmente. Sí. Ujú. Tenemos trastornos de obesidad también, porque hay muchísima ansiedad. Y bueno, y la ansiedad es un mal de hoy en día, yo creo que a nivel mundial, no sé en México, pero en Argentina es importante. Sí, Claro. aquí también, Silvina, por supuesto. Oye, Silvina, estos guiones de los que has estado hablando también se podrían relacionar con lo que es la educación sexual silenciosa. Y yo creo que sí. Es un poco, porque nosotros siempre decimos, acá en Argentina se arman debates, pero yo creo que estos debates yo los veo también en otras partes del mundo, inclusive del mundo, no de los países emergentes como nosotros, sino de los más civilizados, donde la educación sexual siempre está cuestionada. Parece que la educación sexual tenemos leyes, es un derecho y siempre está cuestionada. ¿Y qué quiere decir eso? Que la cuestionan, porque la sexualidad sigue siendo un tabú, por lo menos en la cultura occidental. Y nosotros, cuando cuestionamos la educación sexual y no la hacemos o no hablamos con otra persona de sexualidad,
cualquiera fuera su edad, porque no estoy hablando de educación sexual en niños, sino que estoy hablando de educación sexual en personas mayores, en los geriátricos, por ejemplo. La sexualidad absolutamente olvidada. Si yo no tengo no tienen un lugar para tener sexo, no van a tener sexo. O sea, sus cuerpos, cuando un cuerpo es viejo, no está habilitado a sentir. Y cuando un padre o una madre, o en un colegio o un país, determina que no va a hablar de sexualidad, está hablando en el silencio. Entonces yo voy a dar una educación sexual absolutamente silenciosa. Si yo no hablo de sexualidad con una persona de 70, 80 o 90 años, yo estoy dándole una educación sexual silenciosa, porque esa persona tiene derecho. Yo siempre me acuerdo que una vez a mí me decían, quiero ver, cuando era residente, venían y me decían, quiero hablar con la rubiecita de anteojos. Yo ya sabía que cuando venían a hablar con la rubiecita de anteojos era una pregunta de sexo clavada y así empecé a hacer sexología. Entonces yo me sentaba y me decía, tengo un problema, porque yo vine porque tenía un prolapso y tenía una incontinencia de orina, una señora de 85 años. Pero ahora, después de la cirugía, no tengo el prolapso, no se me escapa orina, pero no puedo tener relaciones sexuales. Hablando también de relaciones sexuales con el guión de la penetración y del coito. Pero este otro guión también fue fuerte. Y yo me la quedé mirando y creo que me puse colorada desde acá hasta acá. Empecé a transpirar, que nunca transpiro, y le dije, espéreme un minuto. Y salí corriendo a la sección de uroginecología y le dije, la señora, le hicieron una operación de Lefort, o sea, una cleisis vaginal, le cerraron la vagina para que le quede todo adentro y no se le caiga. Le digo, y no le preguntaron ni tenía relaciones sexuales. Pero la señora esa es viuda. Sí, pero tiene un señor que antes de ir a misa, que era amigo de su marido, pasaba por su casa a buscarla para ir a misa, tenían relaciones sexuales y iban a misa. Entonces, todos los domingos. Y entonces le digo, la señora, hoy, entonces yo a esa señora le tuve que enseñar lo que era una relación sexual no coital a sus 87 años. Después lo agradeció, pero le tuve que enseñar a ella y le tuve que enseñar a él, porque para ella el guión de la vagina era muy importante. Y para el médico, el guión de que era vieja y que no tenía sexo también había sido muy importante. ¿Ves cómo se van cruzando los guiones silenciosos? Ni siquiera lo pregunto. Si es viuda, ya está. Eso es educación sexual Y también. creo que desde ahí parte la importancia de nosotros como terapeutas sexuales, como psicoterapeutas, como médicos, en toda esta cuestión de la salud sexual, cómo nosotros también muchas veces manejamos estos patrones de educación sexual silenciosa en donde no hablamos, no tocamos esa área, ¿verdad? Te comentaba hace un rato cuando iniciamos, previo a la grabación, de cómo en muchas ocasiones cuando yo trabajo con mujeres con cáncer de mama, no se les pregunta acerca de su vida sexual activa. Les llama la atención a veces a los médicos el que uno estando en tratamiento tenga una vida sexual activa. O sea, es decir, yo, por ejemplo, en ese caso, cuando yo estaba en mis tratamientos y que los doctores me decían, oiga, ¿por qué vine tan contenta, no? A la quimioterapia. Yo decía, pues es que me dio un encerrón, ¿no? Para estar contenta, para estar feliz. Y ellos me veían como extraño, como que ellos esperan que uno está deprimido y que ante esa depresión por el tratamiento, pues no vas a tener deseo sexual, ¿no? Entonces creo que es bien importante que nosotros también en esta parte como terapeutas, como en el área también médica, exista una apertura a hablar de esta temática tan importante y que de pronto se deja de lado cuando la salud sexual nos traería alegría, bienestar, placer y como tú bien lo dijiste al principio, Silvina, felicidad. Sí, yo creo que ese es un temón, y ese es un temón muy grande en la flexibilidad. El tema de las enfermedades crónicas y el tema de las enfermedades oncológicas. Cuando alguien tiene cáncer, primero
es la vida. Después es la diversión. Y en realidad, lo que nosotros tenemos que ver es que la persona no puede dejar de estar divertida, no puede dejar de ser feliz y de aumentar un montón de cosas, porque no solamente la sexualidad es una herramienta terapéutica en la prevención terciaria y cuaternaria del cáncer, sino que también es una vida que traía la persona. ¿Y por qué la focalización en que yo te voy a salvar la vida? ¿Vos me estás hablando de sexualidad? ¿Me estás hablando de sexo? Si yo te tengo que salvar la vida. Entonces podemos hablar de pelucas para la oncología, podemos empezar a hablar de prótesis, de que si te tengo que hacer una mastectomía, te voy a poner una prótesis para que estés mejor, pero nadie habla de sexo. Y nadie habla que la sexualidad en una persona, ¿cómo la voy a encarar? ¿Cómo voy a encarar la sexualidad después de mi cáncer? ¿Tengo ganas de tener sexualidad? ¿Estoy deprimida? ¿No estoy deprimida? No es una herramienta para poder ser feliz, pero ¿cómo? Porque muchas veces las personas están preocupadas. Por ejemplo, otro tema de los cánceres ginecológicos y en los cánceres urológicos, ese tema es un tema de flexibilidad, y de los médicos también, y de nosotros que tenemos que incluirnos en esos equipos, porque, por ejemplo, yo tengo muchísimas pacientes que vienen después de la braquiterapia, cáncer de cuello del útero, cirugía o radioterapia y braquiterapia. Y en ningún momento les preguntaron acerca de su sexualidad. Entonces, en un momento dado, tienen dolor. Y resulta que no les explicaron, nunca tuvieron una consejería sexual. Y llegan las que para ellas es importante la sexualidad, porque las que para ellas no es importante y dicen, bueno, es lo que me tiene, yo tengo otras pacientes que me las mandan los oncólogos ya y dicen, pero doctora, yo me salvé la vida, mire si voy a estar pensando en sexo. Y su marido, y bueno, y después empiezan que por ahí se separan, por ahí no se apoyan, por ahí tienen que soportar otro tipo de cosas. Y la realidad es que nosotros tenemos que incluir la sexualidad dentro del tratamiento oncológico. Y eso es parte de la flexibilidad de nuestros guiones sexuales como terapeutas también. Y saber que tenemos posibilidades de mantener una vagina perfectamente normal después de una braquiterapia, una radioterapia o una cirugía de Bergen-Mais que para un cáncer de cuello de útero. Y que eso le va a aumentar la inmunidad, le va a aumentar, le va a disminuir los riesgos de una recidiva o de una persistencia, les va a hacer tener un motivo para poder encontrarse con este cuerpo desde otra manera. Va a ser una forma trabajar la sexualidad de que se encuentren con su nueva imagen corporal y que sepan que más allá de la visión y de la estética es un cuerpo que siente y las sensaciones de su cuerpo están conservadas. Yo siempre me acuerdo en este tema cuando una chica vino, tendría unos 38, 39 años y viene derivada del oncólogo porque le habían hecho una vulvectomía, se le habían sacado la vulva porque había tenido un cáncer de vulva. Y dentro de la vulva le habían sacado el clítoris. Y ella venía porque se iba a separar del marido, porque no quería tener más relaciones porque tenía miedo y tenía dolor. Y cuando yo empiezo a interrogarla, en sus 39 años nunca había tenido un orgasmo. Jamás había experimentado un orgasmo. Lo primero que empecé a trabajar son sus sensaciones. Bueno, ella, sin clítoris, y esto es la flexibilidad de la sexualidad, experimentó su primer orgasmo. Esa chica me llena el consultorio, porque cada amiga, cada cosa le dice, mira, vos tenés que ir a ver a Silvina, porque vos no sabés, yo sin clítoris tengo orgasmos, dice, y realmente, y no es que, aparte de que ese oncólogo también me llamó por teléfono y me dice, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hice? Porque la sexualidad no es un clítoris, porque la sexualidad no es una vulva, porque la sexualidad no es un genital íntegro. Es esa experiencia íntima que le hice sentir
con otras partes del cuerpo, donde verdaderamente sintió placer. Punto. No importa. Ella está convencida de que tuvo un orgasmo y la experiencia orgásmica es diferente, pero lo que sí está convencida es que vivió y vive encuentros sexuales como nunca los había vivido, descentralizados absolutamente, ¿no es cierto? Genial, sí, porque el cerebro y la piel y el cuerpo es mucho más grande y muy erótico, ¿verdad? Uh-huh. Y es verdad, un poco en estas sensaciones, ¿no es cierto? Yo creo que, bueno, que el cáncer es una enfermedad donde nos hace un pensamiento de tipo bottom-up, ¿no es cierto? Un pensamiento de tipo intrusivo que no podemos dejar de mirar y que nos aparece en todo momento, como lo hizo el COVID también. La sexualidad con esta pandemia también hizo un pensamiento de bottom-up, donde continuamente irrumpe un pensamiento negativo y un pensamiento de preocupación y un pensamiento que no tiene nada que ver con el placer. Y sin embargo, si nosotros podemos aceptarlos, no juzgarlos, como nos dice la técnica de mindfulness, y vivir una experiencia diferente y poder abandonarnos esas sensaciones, ver qué nos gusta, ver que decimos, mira, yo no te juzgo, yo sé que hay COVID, yo sé que probablemente tengo un cáncer en un estadio terminal y me vaya a morir, pero en este momento estoy sintiendo rico, me estoy sintiendo bien. ¿Por qué no me puedo permitir esto también? ¿No es cierto? Y eso es un poco esa flexibilización. Ay, Silvina, nos das muchas pistas. Sí, tuve también una paciente que el ginecólogo le puso un punto de más en su tercer parto y le causó vaginismo y dispareunia. Se le quitó ese puntito, pero el vaginismo y la dispareunia quedaron psicológicos, ¿no? Y también un paciente que fue parapléjico después de, perdón, no parapléjico, de la cintura para abajo, después de un accidente pudo tener orgasmos en otra parte del cuerpo, ¿no? No en los genitales. Entonces es muy flexible, como tú lo dices. Y sí, porque yo siempre digo que lo primero, bueno, cuando este año me invitaron a dar esa charla TED que en realidad era para la comunidad, y uno dice, y bueno, lo que yo lo voy a invitar primero a que vean es a conocerse a uno mismo. ¿Qué sentís? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gustaría que te hagan? Y no de lo que, explora más. ¿Qué sentís que te gusta? Y como decimos, las técnicas de focalización sensorial 1 es por donde muchas veces entramos a una terapia. La técnica de focalización sensorial 1, que es viejísima, es justamente poder aprender la sensibilidad y que nosotros con todos los sentidos integramos la excitación. Y no solamente con el sentido del tacto, y que aparte el sentido del tacto viene por todos lados. No solamente tenemos los estímulos externos, sino que también tenemos los estímulos internos, que son nuestras vivencias, nuestras fantasías, nuestras experiencias anteriores, que nos las vamos a comparar para tomar una decisión adecuada de qué vamos a hacer. Porque fundamentalmente cuando nosotros entramos en una relación sexual, entramos en una relación como los 4 pilares del bienestar, donde nosotros estamos motivados por algo interno, que generalmente es algo de bottom-up, o sea, me siento absolutamente motivada por algo inconsciente absolutamente, que me genera un interés, que ahí lo evalúo, veo, ahí hago un top-down, comparo con otras cosas que conozco y veo si verdaderamente quiero tomar la decisión de empezar una relación sexual o no, de moverme hacia la sexualidad, de generar un momento de intimidad, de entrar en un encuentro erótico y de buscar por todos nuestros sentidos, inclusive los interoceptivos, con las fantasías, donde ahí obviamente nos juntamos en el tálamo todos, lo interno, lo externo, y realizamos la experiencia. Y si tenemos una recompensa que se puede ligar o no con el orgasmo, pero sí se va a ligar con un encuentro satisfactorio, nos va a sentir, a dar relajación, a dar placer y a dar felicidad. Y no tendríamos otro guión
actuado perseguir el placer como único objetivo, sino que el placer es vamos a decir, es el resultado de una muy buena vivencia en el presente, que puede o no puede estar, pero generalmente el placer no está ligado al orgasmo, sino que está ligado al encuentro, a qué viví, sea con alguien o sea conmigo mismo, porque por ejemplo hay pacientes que son crónicos que no tienen pareja, pero sin embargo se puede promover este placeriado. Claro. Gracias, Silvina. No, de nada. No sé si tienen más preguntas, yo puedo seguir hablando porque traje más cosas y un poco esto, bueno, esto del pensamiento del bottom-up y del tipo top-down con respecto a las relaciones o a las disfunciones, donde nosotros podemos tener una creencia que, bueno, que tengo que bombear durante 40 minutos hasta lograrle un orgasmo vaginal a mi pareja y que pueda yo hacer que ella sienta ese orgasmo como nunca antes ni con nunca nadie sintió porque es mi pene. Que ella me diga, metémelo bien adentro, porque yo necesito tu pene, porque yo adoro tu pene, porque me gusta tu pene, y cuando se baja tu pene yo no siento lo mismo, y me siento mal y me quiero morir porque no tengo el pene bien puesto. Entonces, lo que yo voy a hacer es que si yo le puedo hacer crear algunas situaciones diferentes a su guión y las podemos comparar y las podemos afrontar esto de otra manera, que cuando se baja el pene podemos obtener sexo oral, podemos recorrernos con las manos, podemos tener otros guiones hablados, podemos hacer un montón de cosas. Nos vamos a alejar de que la erección o que la eyaculación tardía es lo importante, o que la excitación en la mujer, la lubricación, si estoy lubricada o si tengo un orgasmo, es lo importante, cuando en realidad yo te estoy contando que me sentí bien. Entonces ahí, cuando vamos ganando experiencias diferentes a nuestros guiones, vamos a poder tener pensamientos para hacer un top-down, un proceso de tipo top-down donde podamos elegir en tiempo presente dónde nos queremos quedar sintiendo. Eso es un poco eso así. Y bueno, y como yo les dije, ¿qué pasaría si un síntoma o un problema sexual no puede ser resuelto con una intervención médica? Porque muchas veces no lo podemos. Entonces nosotros tenemos un enfermo crónico, por ejemplo acá una mujer que tiene una consulta porque no tiene deseo, tiene falta de interés. Cuando vemos, no, también tengo sequedad vaginal y tengo dolor. Pero resulta que esta mujer tiene una diabetes, está menopáusica y aparte está hipertensa. Entonces, yo no puedo medicarla con terapia hormonal de reemplazo. Sí le puedo dar antihipertensivo, sí le puedo dar un gel, sí le puedo hacer todo eso. Entonces, ¿qué me dice esta paciente con todo esto? Miren qué diferente es una paciente y la otra que tienen lo mismo. Me dicen, yo tengo dolor porque tengo sequedad, entonces no me pueden penetrar. Como no me pueden penetrar, me abstengo sexualmente, evito a mi pareja, evito cualquier tipo de contacto, porque si total no voy a poder tener un coito vaginal. Y entonces, en un momento dado, evito todo, hasta evito comunicarme, porque un beso, una caricia y un abrazo me podría llevar un coito, y yo quiero evitar el coito porque a mí me duele el coito. Entonces, si yo soy coitocéntrica como es esta paciente, voy a evitar el coito. Si en cambio, como la otra paciente me dice, mira, en realidad a mí me duele, yo estoy seca, no me pueden dar terapia hormonal de reemplazo porque soy menopáusica, pero soy hipertensa y soy diabética, y ya lo entiendo así. Y la verdad que no sé si me interesa, pero yo sí tengo encuentros sexuales muy satisfactorios, donde en realidad pueden ser sin penetración, donde puedo abrazar, donde puedo besar, donde también pueden llegar a mis genitales desde una manera diferente a lo que podría ser un pene adentro de una vagina. Y la verdad que tengo encuentros con mi pareja íntimamente mejores que cuando solamente teníamos el coito. Entonces me acerco a mi pareja, mejoro el humor mío, mejora el humor de mi pareja, mejoro la armonía de la pareja, mejoro mi vida. Y es la misma paciente con otra actitud. Entonces, lo que nosotros decimos es otra actitud y otro guión.
¿Y de No qué depende? solamente. ¿De qué depende, Silvina, que haya como más facilidad para flexibilizarse, ante ciertas creencias? Porque también eso cuesta trabajo, ¿no? La reestructuración cognitiva, la parte también de analizar las creencias y de querer romper ciertos patrones o esquemas. ¿De qué dependería? Y yo creo que también depende no solamente de la cultura, de la educación sexual, sino que también de la culturización y de estas charlas que nosotros tenemos. Porque imagínense que misma paciente llega a un sexólogo después de esto y nosotros vamos a promover la erotización, la sensualidad, el placer, los encuentros de una manera diferente probablemente porque la paciente no quiere empezar por ahí a otro tipo de cosas. Y hay otras personas, otros médicos que le dicen, y bueno, a ver, probá con este lubricante, y probá con el chip de andrógenos, y probá con esto, y probá con esto otro, y a ver, vamos a probar. Y cuando uno va a dar una charla de sexualidad en menopausia, ¿y el chip? ¿Qué experiencia tiene con el chip, doctora? ¿Y qué experiencia tiene con el nuevo gel de hialurónico? ¿Y qué experiencia tiene con el espomifene? ¿Y qué experiencia? ¿Y cómo le saco? ¿Cómo le curo? Si yo le curo la sequedad, ¿vuelve? ¿Y cómo le pongo el deseo? ¿Está el Viagra femenino? ¿Sirve la medicación? Entonces, yo como médico, como terapeuta, voy pensando únicamente en mejorarle o en ponerle en su performance biológica, porque lo que hicimos en la sexología, por eso yo traigo esto también de la flexibilización, es jerarquizar el factor biológico muchísimo. Y nosotros no tenemos que perder de vista que la sexualidad es multifactorial y que el abordaje como terapeutas tiene que ser multifactorial. Ah, eso Y te de eso depende también que es las personas que se acercan a nosotros para contarnos lo que les está pasando, que nosotros hagamos la paciente uno o la paciente 2. A su vez bueno, la historia personal, o sea, hay veces que hay un montón de otras cosas, como fuimos hablando, ¿no es cierto? Bueno, eso es un poquito. Vamos a seguir, en vez de preguntando tanto, por ejemplo, en estos casos donde nosotros tenemos también una etapa vamos a tener donde pacientes donde son una conducta inflexible o rígida y una conducta flexible. Por ejemplo, en el grado del proceso de afrontamiento tenemos que algunos pacientes que nos dicen que el coito es la única forma real de actividad sexual que cuenta. Y de hecho, si uno le pregunta a los adolescentes si inició relaciones sexuales, si no tuvieron coito, no. te dicen que no, la mayoría. O el coito es una sola forma de tener intimidad sexual. Y esto es un objetivo fundamental de la educación sexual, de la educación sexual en todas las edades, ¿no es cierto? El comportamiento, abstenerse de la actividad sexual si no puedo tener un coito, porque ¿para qué voy a ver si dice, no calientes a este pibe o no calientes a esa chica porque si no vas a coger al final, no calientes, no vayas, si no vas a coger, ¿y por qué no puedo dar un beso? ¿Por qué no puedo sentir esto si me gusta? ¿Que viniste a mi casa y no va? Yo tengo una paciente que tiene un vaginismo y la pareja le dice, pero vos te viniste a mi casa a cenar, me hiciste prepararte una cena y todo, y no vamos a poder coger. ¿Cómo se te ocurrió venir así? ¿Y es eso lo único que importa? ¿No es cierto? Puede haber otras actividades eróticas, ¿no? Y en los resultados psicosociales, una actividad inflexible va a dar un humor negativo, un mal funcionamiento sexual, un funcionamiento relacionado a una relación deteriorada, mientras que uno flexible probablemente esté ligado con un humor positivo, un mejor funcionamiento sexual y una pareja que funcione un poco mejor y esté un poco más sana. Lo mismo que lo que nosotros vamos a ir viendo es que la capacidad que vamos logrando en nuestros pacientes de hacer ajustes en su comportamiento sexual, a mí me parece que vamos incorporando comportamientos beneficiosos para ir alejándose del comportamiento disfuncional o problemático y de ir bajando el estrés y las expectativas en las relaciones sexuales, pudiendo hacer la relación sexual algo mucho más alcanzable y no tan ideal o en un pedestal donde en realidad parece que nadie va a poder hacer eso que sale en la porno, eso que
tiene esta chica, o ver que todo en realidad es una cuestión de sensaciones y que la relación sexual, si yo la estoy pasando bien, ¿por qué el otro la va a estar pasando mal? ¿Por qué estar pendiente del otro si yo la estoy pasando bien? ¿No es cierto? Y un poco ir viendo también en las enfermedades que no es que estás enfermo y estás cerrado, sino que también tenés derecho a sentir y a sentir y a sentirte bien. ¿No es cierto? Poner la experiencia de placer y de satisfacción sexual no ligada tanto al orgasmo y a las cuestiones, sino a la experiencia en sí, ¿no es cierto? Adaptarse a la conducta sexual y a ir alejando en base al presente las situaciones estresantes. O sea, saber que nunca podemos llegar tarde al futuro si vivimos el presente. Vamos a construir un mejor futuro si no estamos pendientes del futuro. ¿No es cierto? No sé si se entiende, estuve complicada. Pero bueno, un poco es esto, ¿no es cierto? Es, como decimos nosotros, el factor de evaluación de flexibilidad y el factor de Perelman, ¿no es cierto? Que nosotros decimos que vamos a tener erotofilia o erotofobia, que la disfunción sexual o la sexualidad se construye por factores psicológicos, por factores orgánicos y por factores psicosociales que van a estar interrelacionados y que en la terapia los tenemos que tener a todos en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, un poquito para evaluar la flexibilidad, tendríamos que hacer estas preguntas, como vos me preguntabas, Claudia. ¿Qué considerás una relación sexual? Si una relación sexual es solamente la penetración, la puedo flexibilizar. ¿Qué tan importante consideras el coito? ¿Qué opinas del orgasmo simultáneo? O sea, si yo opino que es la única forma de tener un orgasmo y que si uno termina, el otro ya no tiene tiempo para terminar, lo puedo flexibilizar. Tengo un montón de cosas para trabajar. ¿Cuándo considera que termina un encuentro sexual? ¿Qué expectativas tiene del sexo? Porque yo tengo pacientes que me dicen, mi encuentro sexual no termina acá. Porque cuando yo empiezo a vivir esa sensación de mindfulness, pero del sexo, ¿no es cierto? Y no de la pasa de uva, ni del café, ni de la ducha, sino donde yo tengo una conciencia plena de cada centímetro de mi cuerpo y que no estoy pensando realmente en lo que va a pasar después, sino en lo que siento en ese momento y en lo que mi pareja siente porque yo lo estoy haciendo sentir, pero no focalizada en lo que siente el otro, y probablemente esa experiencia me la lleve después del encuentro sexual. Y hablemos en otro lugar, ¿te acordás esa vez que tuvimos y esta vuelta? Y yo sigo pensando en eso y sigo sintiendo. ¿Cuáles son las características de ser bueno en el sexo? ¿Cómo se considera usted sexualmente? Esta es una pregunta muy importante porque la autoestima, el autoconocimiento y el autorrespeto son cuestiones muy importantes para enfrentar la sexualidad. E incluir a las parejas en esto, porque muchas veces, como ayer yo tenía un chico que que es un eyaculador precoz, y cuando viene la mujer para ya empezar a trabajar los ejercicios con ella, le digo, ¿cómo te sentís? Me siento horrible, porque yo siento que esto no lo podemos. A mí me pasa esto solo a mí, y yo me siento espantosa de haber elegido una persona que no me puede dar esto, y en realidad cuando empiezo a hablar de ella con su sexualidad, ella nunca había experimentado un orgasmo en su vida, nunca se había tocado, nunca habían tenido un encuentro que no fuese focalizado solamente en lo genital. Y encima estaban buscando un chico y tenían pautas que les habían pautado los médicos de infertilidad, cuándo tener relaciones y cuándo no. Entonces hay que ver que muchas veces hay que buscar en la pareja también resistencias que tienen a modificar conducta. Porque muchas veces esto, hay gente que lo ve y hay gente que no lo ve. Y sigue pensando en esto y sigue teniendo resistencias y son las personas que más nos va a costar para tratar en esto. Bueno, descentralizar la sexualidad, porque yo siempre, esto se lo digo siempre a los adolescentes. Discúlpenme chicos, pero ustedes no están haciendo gimnasia genital. Si uno hace una gimnasia genital, la verdad
que va a terminar extenuado o va a terminar como terminamos después de una clase de gimnasia. A veces terminamos muy placentero, pero la mayoría de las veces no tengo ganas ni de volverla a empezar, porque la verdad que a mí me da fiaca hacer gimnasia. Entonces, vamos a tener que ir eso. Y yo lo que diría para ir cerrando, y si quieren hacerme preguntas, es un poco en dónde flexibilizamos. Y la podemos aplicar en la educación sexual, en enfermedades crónicas, en enfermedades oncológicas, en el envejecimiento, en personas que tienen problemas sexuales o disfunciones, trastornos de la conducta alimentaria, guiones machistas, guiones feministas, porque también tenemos nuestros guiones, en las violencias, en las posturas religiosas extremas frente a la sexualidad y en la juventud, que muchas veces piensan que son los dueños de la sexualidad y que son los mejores en el sexo y que la vejez lo que único que hace es alejarnos de la sexualidad, ¿no es cierto? Y entonces un poco tener todos estos guiones que nos van atravesando como cultura y que nosotros como terapeutas tenemos la obligación de acercar a cada una de las personas este tipo de educación sexual, pero fundamentalmente en preguntarnos a nosotros cuáles son nuestros guiones sexuales que se van a manifestar, inclusive en nuestra forma de preguntar o de abordar una terapia. Muchas gracias, Silvina. Muy completo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. No sé cómo voy con el horario porque nos pusimos a hablar y nos pusimos a charlar y bueno. Vamos bien y vamos a dar un espacio, si nos permites, de preguntas y comentarios de la gente que nos está acompañando, de las personas que nos ¿No? acompañan. ¿Sí? Me encantaría, me encantaría. Muy bien, mira, por aquí preguntan, bueno, hacen un comentario, dice que es verdad que el cliente o clienta quieren resultados rápidos, se niegan a trabajar a veces en descubrirse, es un comentario que hacen. La puntuación de su desempeño es una de las mayores preocupaciones de todos los pacientes. Es como si siguieran viendo la película porno en vez de disfrutar de un encuentro de calidad. Resultado, frustración y retroalimentación negativa. Ese es otro comentario que hacen. Bueno, Es no sé. verdad, a mí cuando me hacían, por ejemplo, me acuerdo que cuando empezaban, viste que te llaman periodistas y te dicen, vamos a hacerte un reportaje, me dice, los 10 tips que tiene que tener una relación sexual. Y yo digo, mira, para mí las relaciones sexuales, ya si las tipiamos, ya van mal. Porque si yo tengo que ir a una relación sexual, en vez de con mi amígdala, ¿no es cierto?, con mis sensaciones, tengo que ir con mi memoria y con mi atención voluntaria para acordarme todo lo que tengo que hacer, realmente yo para eso ya me cansé, para eso me voy a dar un examen, pero no voy a ir a esto. Entonces esa ansiedad de ir a dar un examen les pasa esto como esto, y quieren seguir en eso. O Claro, sea, y da ansiedad de desempeño y se desconectan de las sensaciones y los sentidos, ¿no? Por tal estar cual. pensando en eso. Gracias, Silvina. Nos comenta Selma Cerratos, González Cerratos, que está aquí. Gracias, ha estado muy interesante por compartir. Gracias, Silvina, Claudia y Alma. Gracias, Selma, que siempre estás aquí apoyándonos. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Qué experiencias han tenido en sus consultas referente al impacto del COVID en las relaciones sexuales de pareja? Bueno, yo en realidad las relaciones tuve de todo tipo, pero lo que sí puedo decir es que mucha gente que nosotros tuvimos un confinamiento, un aislamiento prolongado acá en Argentina, lo que yo sí tuve fue mucho aumento en lo que era la terapia sexual. Mucha gente aprovechó para hacer su terapia sexual, tanto individual como de pareja. Si yo no hago pareja, yo hago terapia sexual pura, no hago terapia de pareja en otro aspecto, y lo cierto es que las parejas generalmente mejoraron. Muchas de las personas transgredieron y la verdad que acá, por lo menos en mi experiencia, no viví muchos jóvenes por lo pronto que tengan miedo y muchos adultos que tengan miedo de volverse a relacionar.
sí, a veces muchas mujeres o muchos hombres de mayor edad que estaban solos no querían transgredir, pero sí había, no querían irse del aislamiento y para conocer a alguien nuevo. Pero sí, eso se repercutió en un poquito de depresión e interconsultas con psicólogos y psiquiatras porque verdaderamente no estaban bien. Pero muchas de las personas vinieron a preguntar cómo harían para tener sexo virtual. O sea, inclusive personas grandes. Así que esa es mi experiencia, pero como yo digo, hago terapia sexual, no hago psicoterapia, no soy psicóloga ni psiquiatra, y aparte en el consultorio de ginecología yo tengo a veces llegada de muchas personas que, bueno, que sí tuve que derivar a psicoterapia por esto de la soledad y de no animarse a volver a tener una relación sexual con alguien que no tuvieran demasiada confianza ni supiesen cómo se cuidaban. En mi caso en particular, un poquito complementando esto, sí he notado que se ha ampliado como este marco o este margen de poder experimentar, como bien lo decía Silvina, a través de lo virtual, ¿no? De la fantasía. Yo veo que en varios pacientes inclusive me dicen, yo no creí que a través de lo virtual iba a sentir tanto placer de prepararse inclusive como para una cita virtual, el estar desnudándose poco a poco frente a la pantalla, ¿no? El compartir otro tipo de vivencia se vuelve también muy excitante. Y ya nos comentaba también en alguna ocasión alguna expositora de cómo lo virtual también muchas veces se magnifica respecto a las sensaciones y a las emociones. Entonces creo que es una buena también alternativa, ¿sí? Y nos mencionan por aquí, bueno, además de gracias por compartir, gracias, que les sirvió mucho, buenas aportaciones, gracias por esta charla para proporcionar herramientas, excelente todo lo que han aportado, agradecidos, seguimos aprendiendo. Bueno, ya les comento por qué página nos vemos. Mi Facebook es Claudia Hernández y el Facebook de Alma es Alma Aldana García. Ahí lo transmitimos en repetición. Vamos a etiquetar a Silvina para que ella también esté presente. Silvina, ¿dónde te pueden contactar? Ahí ya vi que algunos me pedían el mail, así que yo puse mi mail y si quieren pongo el Instagram, que el mío es @consexuar, mi Instagram, así que cualquier cosa de esas dos maneras me pueden contactar. Así que muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muy grata la charla, la charla del diálogo, ¿no es cierto?, de entre nosotros. Un gran honor, Silvina. Muchas gracias por... Tienes muchas cosas como médica, investigadora, sexóloga, ¿no? Se suma esta parte biológica, psicológica y social, y rompiendo los guiones en el aprendizaje o mal aprendizaje de roles rígidos en la sexología, en la sexualidad individual y sin hacernos responsables de mi propia cuerpo, de mis propias sensaciones y exigiéndole al otro o a la otra que cumpla con eso, ¿no? Que yo no hago. Sí. Maravillosa plática. Bueno. Maravillosa plática. ¿Con qué frase te gustaría cerrar? Fundamentalmente me gustaría cerrar con que acordémonos que todos debemos acordarnos de sentir, de vivir y de ser felices. Y que la sexualidad es un constructo social, que lo construimos todos los días de nuestra vida y lo vamos a dejar de construir cuando no estemos más. Pero nos merecemos tener una excelente vida sexual cada uno de nosotros. Magnífico, y vivir el presente, ¿no? Obvio. Y el Siempre. No hay mindfulness. otra forma de vivir. No hay otra forma de vivir, porque hay quien vive el pasado y se deprime, y hay quien vive el futuro y se angustia. El presente es lo único que existe, ¿no? Sí. Ok. Algo más, Clau. Gracias, Silvina, ha sido maravilloso. Gracias Silvina, a de verdad, gracias por tu compartir. Desde aquí también, desde Argentina, mandan saludos, Andrea, Susana, Elías, a todos.
Y ¿por qué página nos vuelven a poner? Facebook Claudia Hernández y Facebook Alma Aldana García, ¿sí? Alma, si me apoyas en escribir en el chat el Facebook, los dos Facebook. Y cómo no. Gracias. Y no sé si haya alguien más que quisiera hacer algún comentario en vivo. La verdad es que tenemos que silenciar los micrófonos porque estamos cuidando toda la seguridad, tanto para nuestra ponente como porque ya hemos sido hackeadas. Entonces, por eso es que estamos restringiendo el audio. No crean que es por otro motivo. Pero si alguien quiere hacer algún comentario, vi que al principio alguien había levantado la mano y yo escribí que al finalizar dábamos tiempo para las preguntas. Si hay alguien que quiera hacer algún comentario en vivo, adelante, levántenos la mano y le accionamos su micro. Selma, ¿sigues por aquí? Bueno, parece ser que no hay alguien que quiera comentar en vivo. Les agradecemos muchísimo su presencia. De verdad que Alma y yo hemos puesto toda nuestra energía, nuestra vitalidad para este año nuevo. Los felicitamos por este nuevo año que comienza con nuevos proyectos. Tenemos varias invitadas que estarán próximamente con nosotros. Al igual que Silvina, con una gran experiencia académica, con una calidad humana y que recuerden de seguirnos y que se repite esto continuamente, compártanlo cuando lo pongamos en el Facebook para que más personas se beneficien, porque creo que es información muy valiosa y pronto les estaremos anunciando la sorpresa del canal de YouTube que vamos a generar en donde estaremos subiendo estas charlas para que más gente pueda también ampliar su visión en torno a lo que es la salud sexual desde una perspectiva, como dice Silvina, feliz y placentera. Muchas gracias a todos. Que descansen. Alma. Y síganos todos los jueves a las 8 de la noche. En algún momento cambiamos el horario por la gente de Europa, etcétera. Y hoy agradecemos mucho a Silvina que se esté desvelando para poder estar con nosotros 8 de la noche, hora México. Y bueno, en el verano de allá, en el invierno, como ves, de acá. Pero ha sido un honor y honor a quien honor merece. Muchas gracias, Silvina. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un gran abrazo. Igualmente a todos. Un gran Estaremos abrazo. en contacto. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuidémonos mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Estaremos comunicando sobre el canal de YouTube. Todavía no está, pero ya estamos trabajando en ello. Mientras tanto, recuerden consultar la repetición, Facebook Claudia Hernández, Facebook Alma Aldana García y también con nuestra ponente Silvina Valente. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias mil, Silvina. Gracias mil.